Buenas, mi nombre es Adriana Cabarcas y en el día de hoy les hablaré un poco acerca del tema localización de plantas. ¿Qué es el estudio de la localización de plantas? Se entiende como el estudio cuidadoso que debe hacerse para determinar el sitio o lugar más conveniente para el establecimiento de una planta, buscando las operaciones más óptimas. Factores de localización. Primero, localización enfocada al producto, términos de costos. Compara las distancias más cortas respecto a las fuentes principales de abastecimiento de materia prima y productos terminados hacia el mercado. Localización orientada al mercado, términos de servicio. Realiza un estudio del mercado y analiza qué tan cerca se encuentra de la planta. Localización orientada al proceso, términos de eficiencia. ¿Qué es el tamaño sea el más óptimo dependiendo del producto, número de equipos y proceso? Busca siempre buscar el tamaño ideal. Aspectos importantes. Macrolocalización y microlocalización. Macrolocalización, es decir, la selección de la región o zona más adecuada, evaluando las regiones que preliminarmente presenten ciertos atractivos para la industria que se trate. Microlocalización, es decir, la selección específica del sitio o terreno que se encuentra en la región que ha sido evaluada como la más conveniente. Procesos de análisis de localización. Primera fase, análisis preliminar. En esta fase, lo primero que se hace es selección del área, es decir, buscar un área que se encuentre cerca de proveedores y consumidores. También se analizan las vías de acceso, las necesidades de transporte, es decir, carreteras, puertos, servicios de carga, entre otros, la capacidad del suelo, las condiciones ambientales, la infraestructura, servicios y proximidad a los clientes. Fase 2. Búsqueda de alternativas de localización. Se establece un conjunto de localizaciones candidatas para un análisis más profundo, rechazándose las que no cumplan con los factores dominantes de la empresa. Tercero, evaluación de alternativas. Es una fase que recoge toda la información acerca de cada localización para medirla en función de cada uno de los factores considerados. Cuarto, selección de locación. A través de los análisis cuantitativos y o cualitativos se comparan entre sí las diferentes alternativas para conseguir determinar una o varias localizaciones válidas. Existen diferentes métodos de selección de locación de plantas. Existen subjetivos, cualitativos, cuantitativos, cualitativos y cuantitativos. En el día de hoy les voy a explicar el método sinérgico de localización de plantas, también conocido como Brown and Gibson. El método sinérgico o método de Gibson and Brown es un algoritmo cuantitativo de localización de plantas que tiene como objetivo evaluar entre diversas opciones qué sitio ofrece las mejores condiciones para instalar una planta, basándose en tres tipos de factores: críticos, objetivos y subjetivos. Los factores críticos son factores claves para el funcionamiento de organización. Su calificación es binaria, es decir, 1 o 0, y se clasifican en energía eléctrica, mano de obra, materia prima, seguridad. El factor crítico de una zona se determina como el producto de las calificaciones de los subfactores. Por ejemplo, factor crítico es igual a energía por mano de obra por materia prima por seguridad. Factores objetivos son los costos mensuales o anuales más importantes ocasionados al establecerse una industria y se clasifican en costo del lote, costo de mantenimiento, costo de construcción, costo de materia prima. Por último, factores subjetivos. Estos son los factores de tipo cualitativo, pero que afectan significativamente el funcionamiento de la empresa. Su calificación sea en porcentaje y se clasifican en impacto ambiental, clima social, servicios comunitarios, transporte, competencia, actitud de la comunidad. Existen diferentes etapas que se deben hacer para desarrollar el método. Encontramos las siguientes. Primero, asignar un valor relativo a cada factor objetivo para cada localización optativa viable. Segundo, estimar un valor relativo de cada factor subjetivo
para cada localización optativa viable. Tercero, combinar los factores objetivos y subjetivos asignándoles una ponderación relativa para obtener una medida de preferencia de localización. Cuarto, seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de localización. Para esto vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Dice, en un proyecto se han identificado 4 localizaciones tentativas, que son las que podemos observar aquí, o sea, 4 ciudades. En todas ellas, los costos del lote, mantenimiento, materia prima y construcción son diferentes. Aquí podemos observar los diferentes costos. Además, se han identificado como factores críticos para la continuidad de los procesos la disponibilidad de energía eléctrica y materia prima. El siguiente tabulado representa los costos asociados y la calificación de los factores críticos según estudio previo. Aquí en esta tabla se puede observar que para cada ciudad existe la calificación de los factores críticos, que ya anteriormente mencionado se dijo que se califican de manera binaria, es decir, 1 o 0, y se encuentran los factores objetivos, que son los costos asociados al establecimiento de la planta. Aquí encontramos el total de la suma de todos los costos para cada ciudad. Bueno, el paso 1 para desarrollar este ejemplo es calcular el valor relativo a cada factor objetivo. Se utiliza la siguiente ecuación, donde dice que el factor objetivo para la ciudad I va a ser igual a la fracción de 1 dividido por el costo total de esa ciudad sobre la sumatoria de las fracciones de 1 entre los costos totales de cada ciudad. Entonces, para que quede claro, vamos a desarrollar esto para la ciudad A. Es decir, para calcular el factor objetivo de la ciudad A, se deberá calcularse de la siguiente manera. Entonces, factor objetivo de la ciudad A, sabemos que es 1 dividido por el costo total de la ciudad A, que multiplica a la sumatoria de las fracciones para cada ciudad. Entonces, al momento de colocar y reemplazar los datos, tenemos que los siguientes resultados, donde el factor objetivo para la ciudad de A será igual a este número. Y aquí en esta tabla se pueden observar los resultados respectivos para cada ciudad utilizando la misma fórmula anterior. Solamente se reemplazan los valores totales de los factores objetivos, que son los costos, que vendrían siendo los valores estos. Se pueden observar 1082 representa el costo total de la ciudad A, y así sucesivamente para cada ciudad. Y aquí se pueden observar todos los factores objetivos respectivos para cada ciudad. En el paso número 2 es la determinación de los factores subjetivos, que mencionamos anteriormente que estos son calificados de manera porcentual. Entonces, se decidió seleccionar una lista de subfactores para este ejemplo. Contamos disponibilidad de la mano de obra, servicios comunitarios, clima social e impacto social. Para cada de estos subfactores le vamos a colocar una ponderación dependiendo de la importancia que tenga esto sobre el proyecto. Recordando que la sumatoria de las ponderaciones debe ser igual al 100%. Entonces aquí vemos que la disponibilidad de la mano de obra tiene un valor del 30%, servicios comunitarios 35%, clima social 20%, impacto social 15%, que nos da un resultado del 100%. Ahora, para el momento de calificar las ciudades, se quiso discriminar estas ponderaciones de la siguiente manera, colocando deficiente, bueno y excelente. Entonces, en el caso de la mano de obra, se le colocará 0% a la que se encuentre en un estado deficiente, 15% a la que se encuentre bueno y excelente a la que se le colocará un 30%, y así se hará para cada subfactor. Está discriminado de la siguiente manera, colocando excelente el límite igual a los valores de la ponderación que se colocaron acá inicial. Se pueden observar 30, 30, 35, 35,
20-20, 15-15. De tal manera que al momento de calificar cada ciudad con cada subfactor, se obtuvieron los siguientes resultados. La ciudad A se encuentra disponibilidad de la mano de obra en estado bueno. Lo mismo sucede con la ciudad B y la ciudad D. Y la ciudad C se encuentra con una excelente disponibilidad de mano de obra. Así se analizará cada resultado de cada factor y entonces la suma de todas las ponderaciones que se colocaron para cada ciudad nos va a dar el valor del factor subjetivo para cada ciudad. Entonces aquí sabemos que la sumatoria de esto nos va a dar el factor subjetivo para la ciudad A. Lo mismo sucede para la ciudad B, lo mismo para la ciudad C y lo mismo para la ciudad D. El paso 3. Combinación de los factores críticos, objetivos y subjetivos mediante la fórmula del algoritmo sinérgico. Entonces, la fórmula nos dice que el índice de locación para la ciudad I va a ser igual al factor crítico multiplicado por el factor objetivo de la ciudad por una constante más la multiplicación de 1 menos la constante por el factor subjetivo de esa ciudad. Entonces, en nuestro ejemplo, el nivel de confiabilidad será del 80%, de tal manera que el valor de nuestra constante, es decir, de alfa, tendrá un valor de 0.8. Entonces, colocando como ejemplo la ciudad A, el índice de locación para la ciudad A se calculará entonces así. Factor crítico, sabemos que esta fue calificado con 1 en energía eléctrica y 1 en materia prima. Por lo tanto, el producto de estos dos subfactores nos va a dar el factor crítico. En este caso es igual a 1. El factor objetivo que lo calculamos anteriormente y a su vez el factor subjetivo que lo calculamos anteriormente. Simplemente queda por reemplazar los valores en la ecuación, viéndose de esta manera. Factor crítico multiplicado por el factor objetivo que multiplica la constante más 1 menos la constante por el factor subjetivo. Y esto nos va a dar el índice de locación para la ciudad A. Esto mismo se hará para todas las ciudades restantes, dando el paso 4. Identificar la mejor opción de locación, es decir, la que obtenga un mayor índice de locación o medida de preferencia de locación. Entonces, al realizar la fórmula anterior para cada ciudad, nos dieron los siguientes resultados: que la ciudad A tiene un indicador de locación de 0.2991. La ciudad B tiene un valor de 0.3023. La ciudad C nos dio un valor de 0 debido a que su factor crítico fue igual a 0. Por lo tanto, como este factor multiplica todos los demás componentes de la ecuación, todo va a dar 0. Y por último, la ciudad D, que nos da un índice de locación de 0.3177. Entonces se puede observar de que este fue el mayor con respecto a las demás. Y como dice el método, se deberá escoger la ciudad que obtenga un mayor indicador de locación. En este caso, la ciudad que representa una mejor locación es la D. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias.